Vivimos en una época en la que muchas personas sienten que su mente está constantemente cansada. No es solo una sensación. Cada año aumentan los casos de ansiedad, estrés crónico, depresión y agotamiento emocional. Cada vez más personas sienten que viven con demasiada presión interna, demasiadas preocupaciones y una sensación constante de inquietud. Esto nos muestra algo importante. Muchas personas han perdido la capacidad de gestionar lo que ocurre dentro de su propia mente. Nuestra mente recibe más estímulos que nunca en la historia. Noticias, redes sociales, opiniones, discusiones, información contradictoria, todo llega a nosotros al mismo tiempo. Y aunque tener acceso a información puede ser algo positivo, también puede convertirse en una fuente constante de estrés mental. Cuando la mente está saturada, suelen aparecer emociones intensas como el miedo, la confusión o la inseguridad. Y cuando estas emociones se acumulan durante mucho tiempo, la claridad mental empieza a desaparecer. En ese estado, es fácil sentirse perdido. Muchas personas empiezan a sentir que no tienen el control de su vida, de sus pensamientos o incluso de sus emociones. Cuando eso ocurre, el ser humano tiende a buscar algo que le dé sensación de seguridad, y muchas veces esa seguridad se busca fuera de uno mismo, en grupos, ideologías, opiniones colectivas o narrativas que prometen explicar por qué el mundo es como es. El problema es que cuando una persona está emocionalmente agotada, su capacidad para analizar la realidad con calma también se debilita. En lugar de pensar por sí misma, empieza a adoptar las ideas del grupo al que pertenece. Esto es algo que la psicología ha estudiado durante décadas. Cuando una persona se identifica completamente con un grupo, su pensamiento individual puede quedar en segundo plano. La necesidad de pertenecer, de sentirse aceptado y de sentirse seguro puede hacer que muchas personas dejen de cuestionar lo que escuchan. Y cuando eso ocurre, la mente pierde algo muy importante: su capacidad crítica. En lugar de analizar las cosas con calma, la persona empieza a reaccionar emocionalmente a todo lo que ocurre. Esto es especialmente común en una sociedad donde la información circula constantemente. Hoy en día recibimos miles de mensajes cada día, noticias alarmantes, discusiones en redes sociales, opiniones polarizadas, titulares diseñados para llamar nuestra atención. Todo esto mantiene a nuestra mente en un estado de alerta constante. Cuando una persona vive demasiado tiempo en ese estado de tensión mental, su sistema emocional se vuelve más sensible. El miedo aparece con más facilidad, la confusión aumenta y la necesidad de encontrar seguridad se vuelve cada vez más fuerte. Cuando alguien se siente así, es normal que busque respuestas simples para problemas complejos. Es mucho más fácil creer que todo tiene una explicación clara, que existe un enemigo responsable de nuestros problemas o que hay soluciones rápidas para todo. Pero la realidad casi nunca es tan simple. La mente humana necesita equilibrio, necesita momentos de silencio, reflexión y conexión con la realidad. Cuando vivimos constantemente reaccionando a estímulos externos, perdemos ese equilibrio. Además, existe otro factor que influye mucho en nuestra salud mental: el aislamiento. Los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos relaciones reales, conversaciones cara a cara, apoyo emocional y contacto humano. Cuando una persona se siente sola durante mucho tiempo, su percepción de la realidad puede cambiar. Sin otras personas que aporten perspectivas diferentes, la mente empieza a girar alrededor de los mismos pensamientos una y otra vez. Esto puede aumentar la ansiedad, la frustración y la sensación de amenaza constante. Por eso las relaciones sanas son tan importantes para el bienestar psicológico. Hablar con otras personas, compartir experiencias y escuchar puntos de vista distintos nos ayuda a mantener nuestra mente equilibrada. Pero incluso con apoyo social, hay algo que cada persona debe desarrollar por sí misma: su fortaleza interior. Muchas personas buscan sentirse mejor, culpando a factores externos de todo lo que ocurre en su vida. Y es cierto que el entorno influye. La sociedad, la economía, la política o las circunstancias personales afectan a nuestra vida. Pero también es cierto que hay una parte de nuestra experiencia que depende directamente de nosotros. Nuestros hábitos, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar y nuestra manera de reaccionar ante los problemas. Cuando una persona ignora completamente su responsabilidad personal, puede caer en una mentalidad de impotencia. Empieza a sentir que todo lo que ocurre está fuera de su control, y cuando alguien siente que no tiene control sobre su propia vida, su ansiedad aumenta. Por eso el primer paso para fortalecer la salud mental es recuperar la sensación de responsabilidad personal. No significa culparse por todo, significa reconocer que siempre existe algún grado de influencia que tenemos sobre nuestra vida. Incluso en situaciones difíciles, podemos decidir cómo responder, podemos decidir cómo pensar, qué hábitos mantener, qué relaciones cultivar y qué dirección darle a nuestra vida. La seguridad emocional que muchas personas buscan fuera en realidad comienza dentro,
Es la confianza en que, pase lo que pase, podremos enfrentarlo. Esa confianza no aparece de repente, se construye poco a poco. Se construye cuando una persona empieza a cumplir las promesas que se hace a sí misma, cuando decide mejorar su salud, cuando desarrolla disciplina, cuando enfrenta situaciones incómodas en lugar de evitarlas, cuando aprende a tolerar la frustración y a seguir adelante a pesar del miedo. Muchas veces nuestra mente nos critica porque, en el fondo, sabemos que estamos evitando cosas importantes. Sabemos que hay hábitos que nos perjudican. Sabemos que hay decisiones que llevamos demasiado tiempo posponiendo. Sabemos que hay cambios que necesitamos hacer. Y cuando no actuamos, nuestra propia mente nos lo recuerda. Pero cuando empezamos a actuar, algo cambia. Cuando empezamos a cuidar nuestro cuerpo, a organizar nuestra vida y a cumplir nuestros objetivos, la relación con nuestra mente se transforma. Poco a poco, aparece algo muy poderoso: el respeto hacia uno mismo. La autoestima real no nace de repetir frases positivas, nace de ver nuestras propias acciones y saber que estamos haciendo lo correcto. Cuando una persona desarrolla ese respeto interior, su mente deja de estar dominada por el miedo. Empieza a confiar más en sí misma, empieza a reaccionar con más calma ante las dificultades. Y lo más importante, deja de necesitar constantemente la aprobación del grupo o de la sociedad. Esto no significa vivir aislado ni ignorar a los demás. Significa mantener la capacidad de pensar por uno mismo. Significa mantener una mente clara incluso cuando el mundo alrededor está lleno de ruido. La vida siempre tendrá momentos difíciles. Habrá injusticias, pérdidas, errores y situaciones que no podemos controlar. Pero convertirnos en personas resentidas o reaccionar constantemente con enfado no mejora nuestra vida. Lo que realmente nos ayuda es desarrollar fortaleza emocional. Aprender a convivir con el miedo sin dejar que nos controle. Aprender a enfrentar la incomodidad cuando sabemos que es lo correcto. Aprender a crecer, incluso en medio de las dificultades. Cuando una persona empieza a hacer ese camino, su mente cambia. Ya no se siente tan perdida. Ya no necesita buscar constantemente culpables fuera. Empieza a centrarse en lo que sí puede mejorar, en su salud, en sus relaciones, en su propósito, y poco a poco recupera algo muy importante: su libertad mental. Porque la verdadera libertad no es solo externa, es la capacidad de dirigir nuestra propia mente, es la capacidad de decidir cómo pensar, cómo actuar y qué tipo de persona queremos ser. Por eso cuidar la salud mental no es solo evitar el estrés, también es desarrollar conciencia, fortaleza interior, disciplina, responsabilidad y una visión clara de quién queremos llegar a ser. Cada persona tiene ese potencial dentro de sí, y cuando alguien decide trabajar en su mente y en su vida, no solo mejora su propio bienestar, también se convierte en un ejemplo para quienes lo rodean. Fortalece tu mente, cuida tu salud emocional, aprende a pensar con claridad y conviértete en la persona que sabes que puedes llegar a ser.